Entonces les comentaba que el día de ayer no funcionaba el acceso directo de descargar directamente de una página web porque estaba descargando hacia Azure y yo no tengo permisos en Azure. Pero lo que sí podía usar era unos comanditos dentro de Jupyter que me permite ejecutar comandos de Unix, ¿no? Para poder ejecutar comandos de Unix, yo empiezo con un signo de admiración, cerrarse un signo de admiración, y de ahí ya puedo utilizar comandos de Unix, ¿no? Y hacer ls, hacer cat, sort, grep, unique y todos los que ya son de Unix, ¿no? Entonces, con esto yo puedo ejecutar muchos comandos del Linux dentro de Jupyter también, ¿no? Un plus extra también como interfaz para guardar comandos también de Unix. Entonces, lo que hago es crear una carpeta y descargarlo. Entonces, los que no hayan guardado de manera local el documento, perdón, los que hayan guardado de manera local el documento, hagan el primero, y los que no hayan descargado el archivo y no hayan podido hacerlo el día de ayer, entonces ejecutan la segunda celda con control enter. Y lo que va a hacer es, me va a descargar el archivo, me lo va a colocar en una carpeta y después lo va a cargar como, como archivo, como data frame a pandas. Este es, pues sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede mencionar o me puede decir por qué estoy obteniendo este error? ¿Por qué obtuve el error al intentar cargar un data frame que acabo de descargar y asignárselo a una variable? ¿Qué es lo que me menciona este error? Que No está definida la variable. no está definida la variable, primer intento. A ver, ¿quién más puede dar? Ujú. Dice, no se ha llamado panda, dice Pedro Mauricio. Efectivamente, no se ha llamado panda. Parece algo trivial, pero una de las mayores dificultades que tiene Python, y sí lo tengo que reconocer, es cómo filtrar los errores, ¿no? Python tiene maneras muy particulares de mostrar un error, y en este caso es un error de importar. No encuentra algo que no está definido, ¿va? Entonces, efectivamente, falta definir pandas, ¿no? Entonces, la primera línea que yo debo tener en mi notebook es importar pandas. ¿Recuerdan ayer utilizar esta sintaxis? Import pandas as pd, ¿no? Control Enter y así. Eso es para importar el módulo de panda utilizando un alias, ¿vale? Ya que lo importé, ahora sí vuelvo a darle otra vez la celda número 3. Lo va a descargar nuevamente y ahora sí espero que no me dé error al asignarlo a una variable. Ok, cuando me muestre otra vez el número y deje de marcar asterisco, o en el caso de que mi notebook me muestre que ya no está ocupado, quiere decir que mi variable ya se definió y no me debe de generar ningún output. Simplemente me va a aparecer otra vez el número aquí de ejecución, ¿no? Vamos al 100% y lo está cargando dentro de pandas. Entonces, ya que pasa en un momento, vimos el día de ayer que la primera función para empezar a explorar pandas, vimos varias, de hecho. ¿Alguien me puede recordar alguna de las funciones que vimos el día de ayer? Las vamos a anotar acá. ¿Cuáles son algunas de las funciones que vimos? Miren, ya acabó. Aquí ya está cargado pandas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que vimos ayer? Las puse al final del documento del día miércoles, por si lo quieren revisar. De las que vimos ayer está head, por supuesto, para sacar los primeros. Está tail, está shape, está transponer, está describir, está para sacar los tipos de datos, data types, está para sacar la información, está para sacar, ¿qué más vimos? Describe, tu CSV, también lo vimos tantito para guardar como un archivo de CSV. Head, tail, shape. Columns, dice Guadalupe. ¿Cuál? Columns. Ah, sí, columns. Otro muy parecido que es este index. Ajá, ¿qué otro? ¿Cuál falta?
los que vimos ayer. iLock o iLock, iLog, sí, sí, ese sí. No, Selva. ajá, iLog, sí, claro. Ese para seleccionar con índices utilizando columnas y filas. ¿Qué otro? Data types, ya está. Shape, también ya está. ¿Qué otro módulo utilizamos? Bueno, yo creo que fueron esos. Más o menos. Ok. Entonces, ya que tengo cargado mi entorno, Rows. vamos a utilizar el de rows, no era este index. Ah, Sí. Entonces, Pedro vamos, era index. era index, sí. Eh, Vamos a utilizar una head, casi siempre es el que uso. Head es el que nos muestra los primeros cinco filas de mi data frame. Y este nos da una idea acerca de lo que hay en nuestro data frame, ¿no? En este caso les había comentado que esta tabla es una tabla de anotación de los genes de un catálogo de genes del microbioma, ¿vale? Es una que contiene el ID del gen, el nombre del gen, la longitud, el estado del gen, si está completo o no, a qué cohorte pertenece, cuál es la anotación a nivel de filum, a nivel de género, la anotación de KEGG, la anotación de EGNOG, que son anotación de ortólogos, proteínas, cuál es la ocurrencia, la frecuencia con la que se presenta tanto individual como por muestra, la categoría funcional de KEGG, la categoría funcional de EGNOG y pues las cohortes que participaron en la generación de ese gen, ¿vale? En la identificación de ese gen. Ok, vamos a seguir explorando este set de datos, pero ahora vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, yo les había dicho que puedo acceder a este data frame con columns. Puedo acceder a las columnas, pero no vimos cómo puedo yo acceder a los... Deja ponerlo en 120. Ahí está, 120 para que no esté ni muy grande ni muy pequeño. Las columnas. Eso lo vimos ayer. ¿Cómo puedo yo acceder a los valores? O sea, no quiero acceder a las columnas, únicamente quiero acceder a los valores. Entonces, para acceder a los valores, pues es df values. Con eso es con lo que yo, perdón, con lo que yo puedo acceder a los valores del data frame. Es decir, lo que se encuentra en las columnas hacia abajo, ¿no? Y los valores no es otra cosa que un arreglo de NumPy. Lo que son los valores es un arreglo de NumPy siempre y cuando sean valores numéricos. Si traen otro tipo de valores, pues ese ya no es un arreglo de NumPy, ya es un data frame de pandas. Los que quieran profundizar un poco más acerca de pandas en el aspecto numérico, pues tienen que revisar la documentación de NumPy, que es muy parecida a la sintaxis en cuanto al acceso por slicing, pero se puede realizar muchas mayores operaciones numéricas, ¿no? Con NumPy. Ok, con dfvalue, entonces, con este método yo puedo acceder a los valores de mi data frame. Ahora, ¿para qué me va a servir? Bueno, para filtrar o hacer otro tipo de análisis con los valores de la tabla, ¿vale? Lo que voy a revisar ahora en mi data frame es ver si tengo algunas columnas vacías. Si ustedes checan y nadie lo hizo notar y yo tampoco lo hice notar el día de ayer, cuando yo evalúo cada una de las columnas con info o con describe, hay una pequeña diferencia entre info y describe. Que describe solamente me va a dar una descripción numérica de la distribución de las columnas numéricas que tenga mi data frame. Y con info yo voy a obtener como que un tipo de descripción de mi data frame por columna y cuántos elementos tengo por columna. Este se parece mucho al método de types, pero hay una pequeña diferencia. De types, lo único que me dice es el tipo del dato de columna, pero info me dice cuántos elementos hay dentro de cada columna. Entonces hay algo que tienen que notar aquí. Con info yo veo cuántos elementos hay, ¿no? Y hay una columna que no tiene 500,000 elementos, ¿no? Yo seleccioné de la base de datos completa, que es de 11 millones, yo seleccioné únicamente 500,000.
con 500,000 filas. Pero resulta que cuando yo hago df-info, dentro de esas 500,000 filas, hay una columna que no tiene los 500,000 datos completos. Y también esta de cohort assembly, no tengo completos los 500,000. Es decir, ahí hacen falta datos, ¿no? Ya sea que no hayan datos o que los datos que estén asignados a esa columna tengan un valor de 0, ¿no? Recuerden que para cualquier lenguaje de programación, el valor de 0 es un valor de falso, es un valor que muchas veces puede ser un valor que no cuenta de manera numérica, ¿no? A diferencia de otros lenguajes de programación, aquí no existe como tal una diferencia entre NA y NaN, sino que aquí si no está, pues no está, o sea, no hay de otra, ¿no? Es falso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que averiguar si en mi data frame hay valores que son nulos y vamos a contar cuántos valores nulos hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al principio, cuando yo tengo una tabla de esta magnitud, tengo que verificar que realmente todos mis datos estén completos, ¿no? Entonces, la función para hacer esto se llama isNull y lo que me va a hacer es una evaluación de cuáles valores dentro de mi tabla completa son nulos. Obviamente, pues yo no tengo que revisar uno a uno, ¿no? Entonces, para tener una idea más general, isNull se puede utilizar junto con otras funciones para otros métodos para simplificar esta información, porque aquí es un mar de información, o sea, no voy a andar contando todos los que son los true, los que son verdaderamente nulos. Si yo quiero disminuir el tamaño de esto, de esta columna que me está robando espacio, le doy aquí celda y le doy aquí current outputs y le voy a poner toggle scrolling. Eso quiere decir que el output, en lugar de ponérmelo en muchas columnas, me lo pone en una celda y ya puedo revisar adentro de la celda sin ocupar tanto espacio en el notebook, ¿vale? El notebook ya no me ocupa tanto espacio el output de esta celda en particular. Entonces, con isNull me hace una evaluación si ese valor es nulo. Y me dice cierto o falso. Bueno, lo que yo quiero hacer ahora es no solamente saber cuántos elementos nulos tengo, sino sumarlos. Entonces lo que va a hacer es me va a hacer una suma de cuántos elementos nulos tengo por cada una de las columnas. Casi todos los tratamientos, casi todos los métodos de pandas aplican por columna, ¿no? Entonces, con esto yo estoy diciendo, mira, en gene completeness yo tengo 59 valores que son nulos, ¿va? Y en cohort son 8,000 los que tengo nulos. Entonces yo tengo que evaluar si esos valores los voy a utilizar en mi análisis, ¿no? Dependiendo, hay veces que yo puedo tener una ausencia de valores y puedo hacer como una predicción o una inferencia acerca de qué valores pudieran haber estado ahí. Entonces se puede aplicar ese método también. En otros, lo que conviene es mejor eliminar esas muestras y en otros, pues eliminar completamente la columna, ¿vale? Va a depender de muchos factores. Ahora, ¿cuántos son en total? Yo utilicé esto para sacar la suma por columna. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar la suma de la suma? Pues le agrego otro sum. Entonces, eso me va a decir al final, cuántos elementos tengo en mi data frame que tienen un valor nulo, ¿no? Que tienen un valor de 0. Todavía no he revisado qué es ese valor, ya sea que tengan un valor de 0 o que no tengan nada o que tengan algo diferente que no sea numérico, ¿no? Entonces, pero hay elementos ahí que no están presentes en el mismo tipo de datos de la columna, que en este caso son numéricos. Si reviso son miren, no son numéricos, son strings. Entonces seguramente ese string no tiene anotación. Va. Entonces hasta aquí ya vamos explorando, ¿vale? Ahora, ¿qué tal si yo, bueno, hay que ver, porque isNull me va a detectar
cuando hay muchos nulos en esa categoría. Pero si yo quisiera que por lo menos cualquier nulo se esté presentando en una fila, yo tengo que evaluarlo con isNull any. Eso quiere decir que cualquiera que tenga any, cualquiera que tenga por lo menos un valor nulo en toda la fila, me la va a mostrar, ¿no? Ya yo tengo que hacer el cálculo, sobre todo eh, en el data frame y ver qué me conviene. Si yo tengo toda la fila es nula o cualquier valor por lo menos es nulo, al menos una vez, ¿no? Entonces eso me ayuda a explorar cómo si voy teniendo ausencia de, de valores en mi data frame, ¿no? Entonces, en este que me dice que es any, fíjense, si nota la diferencia con esta evaluación, cuando yo pongo isNull y pongo la suma, me va a dar cuántos hay. Pero cuando yo evalúo con any, el resultado que me va a dar es verdadero o falso. ¿Qué pasa si yo, este resultado, ahora yo lo quiero extraer del data frame aquellos valores o aquellas columnas que presentan al menos un valor nulo, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer, como vimos el día de ayer, es seleccionar esa columna en particular cuyo valor, cuyos valores, perdón, tienen al menos un valor nulo. Entonces lo voy a hacer así. Y quedamos el día de ayer que esta sintaxis me permite seleccionar un rango, ya sea una lista de nombres de columnas o pues un slice, ¿no? Entonces, como el valor que se está otorgando aquí es un valor booleano de verdadero o falso, el valor que yo le voy a poner a la lista que tiene aquí es un valor de verdadero o falso. Fíjense, si yo le pongo aquí en medio el valor, lo que me va a decir es falso, 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 verdadero, todos los demás falsos y el último verdadero. Y lo que me va a desplegar este data frame. Este no me desplegó. Ya, perdón. Sí, sí me da error porque pues no, obviamente no acepta valores. Lo que sí me acepta valores de booleanos es columns. Ajá. Pongo columns y ahora sí columns me va a desplegar el valor de los que son negativos. Va de nuevo. Con este yo obtengo un valor booleano de las columnas que tienen al menos un valor nulo dentro de su estructura, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono columnas, yo estoy seleccionando una lista y esta lista yo la voy a tener que seleccionar únicamente las columnas que sean verdaderas. Como este resultado me da un verdadero falso, lo único que me va a mostrar es las cosas verdaderas. Así como un loop if solamente funciona cuando es verdadero, esta lista que se genera en columnas me va a mostrar únicamente aquellas que efectivamente contienen un valor nulo, aunque sea una sola vez. ¿Vale? A ver, ¿cómo va? Dice, ajá. ¿Qué dice Vic? ¿Alguna pregunta? Pero se ve más bonito, así me pasó ayer. ¿Qué dice? ¿Hay algún problema con el data frame? No, resuelto. Ok, muy bien. No, más bien invitarlos a que ahorita hay alguna duda. Sí, ¿hay alguna duda? No. Yo sí tengo una duda. A ver. Cuando corremos este último comando, en el index nos aparecen, entiendo que las dos columnas que tienen valores negativos, ¿no? Valores, ausencia de valores. Bueno, exactamente, ausencia de valores. Y fuera de los corchetes, que sería como la estructura en donde están guardados, por así decirlo, nos aparece otra columna. Mi pregunta es, ¿por qué si en la lista solo tenemos dos? Porque son las que son verdaderas. Digamos, cualquier evaluación que se hace en este lenguaje de programación, recuerden la de los booleanos.
booleanos. Solamente te voy a mostrar lo que es verdadero. Y la condición se va a seguir ejecutando siempre y cuando sea verdadero. Es como un if. If, o sea, si esto es verdadero, muéstramelo. Si no, no. ¿Vale? Entonces lo que hace, digamos, a esta selección de columnas es muéstrame únicamente aquellas que son verdaderas. ¿Vale? Eso es como lo que podrías interpretarlo, ¿no? Ahora, fíjate. Ok. Cuando yo pongo este simbolito, la vergulilla, cuando yo pongo la vergulilla, es lo contrario, es la negación. Lo que es verdadero ahora es falso y lo que es falso ahora es verdadero. Entonces, lo que ahora quiere decirme es, dame aquellas que no contengan un valor negativo, que no tengan una ausencia de valor dentro de sus columnas. La vergulilla en el corchetes indica eso, es la negación de esa construcción is null any. Lo que quiere decir, si cualquiera de los valores, al menos uno de los valores, es nulo en la columna, en el data frame, muéstramelo, ¿no? Eso es lo que dice esta construcción. Pero lo contrario, porque es negativo. Esto es lo negativo, ¿no? La vergulilla es la negación. Entonces, este sería negación. ¿Va? Y entonces, si yo quiero, muéstrame lo que sí es nulo, o sea, las columnas que tienen nulo, sería esto. Bueno, pero yo no quiero las columnas, muéstrame el data frame. Fíjense, aquí estoy originando la lista verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Verdadero, falso de qué? Bueno, de una lista de columnas. Aquí lo tengo, se lo aplico a columnas. Entonces, de columnas, yo voy a seleccionar las que salieron únicamente verdaderas en la condición que estoy evaluando. Después, ahora yo quiero algo del data frame. O sea, muéstrame cuáles son esas columnas, muéstrame los valores. Bueno, lo que tengo que hacer es poner data frame, columna, y termino con columna. Y ahora sí, lo que me va a mostrar son esas columnas del data frame. Lo podemos hacer un poco más explicado. Lo voy a poner de otra manera. Vamos a ponerlo un poco más a pequeño detalle para que vayan entendiendo, ¿no? Vamos a poner esto que serían columnas con nulls, ¿va? Luego voy a poner, no, perdón, tienen nulls, ¿vale? Lo voy a poner así, para ver si se entiende. Columnas tienen nulls. Columnas que tienen nulls. Ahí está. Ok, eso sería la explicación. Primero estoy definiendo las columnas, ¿tienen nulls o no? O sea, ¿tienen o no lo tienen? ¿Verdadero o falso? ¿No? ¿Tienen nulls o no tienen nulls? Ahí selecciono las columnas y el resultado de esto son columnas que tienen nulls. Y cuando yo utilizo el data frame, pues yo voy a seleccionar únicamente las columnas que tienen nulls, ¿no? Eso se puede hacer como en 3 pasos, ¿no? En 3 pasos, que fue lo que fui haciendo uno por uno. O yo lo puedo escribir en una sola construcción. Al principio es un poco enredado porque tienes que pensar del centro hacia afuera, ¿no? Del centro del paréntesis o del centro de la expresión hacia afuera. Entonces, pero este sería como la versión un poco más clara en explicar las variables y definir una variable y ya, ¿no? Ese sería como un paso más explicado, ¿va? Dice, ahora, algo importante que a lo mejor ahorita estamos centrándonos un poco en la parte programática, pero es importante que lo consideren es, piensen que ustedes tienen un diseño experimental, ¿ok? Ustedes van a tener un conjunto de muestras y al final van a tener toda una tablotota que van a poder ustedes analizar. Pero si ustedes nada más copy-pegan los comandos de un artículo, ese método les va a fallar. ¿Por qué? Porque algunas de sus filas no van a tener valores, algunas de sus columnas no van a tener valores. Entonces, esto que les está mostrando Otto es justamente para que ustedes puedan ver
a lo mejor no tienen que repetir todas sus muestras, solamente tienen que repetir los experimentos o las observaciones de un par de ellos. Y a lo mejor, pues, ¿por qué no, no? Decir, a lo mejor esta muestra no me interesa tanto, pues la quitamos del data frame, ¿no? O sea, lo importante que tienen que tener ustedes en su formación es no solamente aprender cómo se hace, sino también para qué lo estoy haciendo. O sea, si ahorita dicen, pues si esto se ve muy bien y todo, ¿no? Pero ¿cómo lo aplico? Pues justamente, a todos nos ha pasado que hacemos una muestra muy grande de lo que sea. Y chin, me faltó esta observación microscópica de este paciente. Me faltó muestrear esta colonia. Me faltó lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y con esto pueden identificar rápidamente cuáles son los valores que a ustedes les hacen falta. Sí, o sea, sacar de las columnas que me hacen falta. Ahora, ¿cómo puedo yo sacar entonces de las... Mira, ¿mande? Pregunta en el chat. En el chat, a ver. Dice, podemos sacar el índice de aquellas filas en donde están los valores nulos. El índice, o sea, el índice es este numerito que está acá. Vamos a ver. A ver. Pero no, bajé el que no era. Está aquí, ¿sí? ¿Por qué me da igual? Ah. Perdón. Sí, aquí. Lo que te va a decir aquí son las columnas. Bueno, buena pregunta. Lo que te va a dar DF es la pregunta que estamos haciendo al principio. ¿Cuáles son las columnas? Aquí no estoy preguntando los índices. Si yo quisiera preguntar los índices, tendría que poner is null any, perdón. Any. Y aquí le voy a poner 1. Lo que estoy evaluando aquí es, ¿se acuerdan? Le voy a poner axis. ¿Se acuerdan lo que es el axis? El 0 es para las columnas. En este caso, por default, es 0. Lo que me va a desplegar es lo mismo que ya hemos visto. Pero cuando yo le pongo 1, me va a evaluar lo contrario. En lugar de poner la posición de la columna, ahora me va a decir el índice. Y ahora sí, puedo yo seleccionar df.index y acceder a cuáles son los índices que realmente están presentando la ausencia de valores. Pero en este caso solamente estoy utilizando los índices. Es como este paso, ¿no? Voy sacando poco a poco. Primero saco el verdadero falso. Después del verdadero falso saco la posición en la que está. Pero esto no me despliega la información del data frame. Y ya después tengo que solicitar pues la información del data frame. En este caso, ahora sí tengo que solicitar la posición del data frame con df.lock. ¿Vale? Porque hay que entender, la diferencia entre lock y ilock es que ilock me funciona de dos maneras. Me funciona con el slicing. ilock funciona con el slicing. Y ilock funciona también con el nombre de la columna. Entonces yo puedo hacer slicing con rangos de slice, con números, o con el identificador de la columna, con ilock. Pero con lock solamente puedo utilizar el índice. Es la única diferencia para hacer el slicing. Entonces, fue el mismo paso que fui realizando aquí. Digamos, si yo escribo esto de una manera más desarrollada, y se lo voy a poner aquí, sería, primera parte, lo voy a poner en otras palabras. ¿Tengo o no tengo nulls? ¿Va? La respuesta va a ser verdadero o falso. Eso quiere decir si en ese índice, porque estoy usando el eje 1, si en ese índice yo tengo o no tengo nulls. Va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así me va a dar 500,000 verdaderos falsos. Segunda parte, quiero saber el número. Dime el número que estoy yo obteniendo en el verdadero falso. ¿En qué rows? ¿En qué filas? ¿No? Entonces, ¿en qué filas? Pues va a ser df index, porque ese es el que me ayuda a diferenciar las filas.
y lo voy a poner aquí. Tengo, ah, caray, está muy largo. Tengo nulls, ¿vale? Y después con lock ya obtengo los índices y me va a decir en qué filas. Parece un poco complicado, pero va siguiendo una lógica, ¿no? De primero, a ver, ¿qué es lo que quiero obtener? Por eso necesito conocer la estructura de mis datos, ¿no? Primero uso un booleano para decir verdadero o falso. ¿Lo tengo o no lo tengo? Luego, ¿dónde lo tengo? Y ahora sí voy a desplegar en pantalla en dónde lo tenía. Y efectivamente aquí está. Si se dan cuenta, todos estos valores van a tener al menos un valor no. Y si se dan cuenta, fíjense, aquí están. Ahí está el valor en la columna de cohort assembled. ¿Y en qué otra columna tenía eso? Eran dos las columnas que tenían esos valores. Aquí estaba un no assemble y gene completeness. Gene completeness. Ok. En algún momento tienen valor. El detalle es que la evaluación es diferente. Cuando yo estoy haciendo any, quiere decir que en cualquier posición de la fila voy a encontrar. Y muchas veces pues no va a coincidir con la cuenta que hicimos anterior, porque anteriormente yo estoy evaluando en columnas y aquí estoy evaluando en filas. Incluso yo puedo definir si el valor de ceros que sea mayor a 1, que sea mayor a 2 y empezar a filtrar con esto. Pero esto es a grandes rasgos para contar cuando hay ausencia de valores, ¿no? Empezar a describir esto. ¿Vale? Ahora, bueno, suponiendo ya identifiqué los valores, me di cuenta en dónde están, los corrijo o los omito o los borro, ya dependiendo del tipo de datos que tenga. Una pregunta. Gene completeness, sí. Vamos a ver ahora qué puedo hacer para filtrar un poquito con los nombres, porque si se dan cuenta son nombres muy largos o tienen paréntesis o cosas así. Vamos a ver qué se puede hacer con lo de columnas. Vamos a editar ahora las columnas y me gustaría que me fueran siguiendo. Voy a tratar de escribirlo un poco más lento para avanzar juntos y que puedan replicarlo. Todos debieron de haber cargado el data frame y lo deben de tener asignado a una variable llamada df, ¿vale? Voy a obtener las columnas para renombrar las columnas. Vamos a renombrar las columnas, ¿vale? Voy a renombrar las columnas utilizando columns, primero para ver cómo se llaman ahorita. Y si se dan cuenta, hay unos paréntesis, hay unos espacios y están mayúsculas y minúsculas, ¿no? Hay veces que llevan acentos, hay veces que un caos para nombrar variables, para nombrar columnas, siempre es muy caótico, pero lo podemos remediar. Hay un método que funciona para strings que se llama upper y hay otro que se llama lower. Bueno, upper es para poner en mayúsculas y lower es para poner en minúsculas. Y le doy y da un error. ¿Por qué? Porque lo mencioné, este método es para strings, no es para data frames. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir un data frame o una lista en un string, ¿no? Cuando vimos los tipos de datos, les dije que podíamos cambiar de entero a decimal utilizando float y podíamos cambiar de float a entero utilizando int. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar de una cosa de data frame a strings? Pues utilizando un método que se llama strings, str. Y cuando yo hago str, ahora sí me lo va a poner en mayúsculas. O si yo le hago el lower, me lo va a poner en minúsculas. ¿Va? Así tal cual. Lo puso todos en minúsculas. O todos en mayúsculas o todos en minúsculas. De preferencia que sean homogéneos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque muchas veces el nombre que nosotros pongamos en nuestra columna es la que va a ir cuando nosotros generemos las gráficas. O por lo menos yo prefiero siempre que sea una sola estructura para evitar esos errores de andar poniendo después en los espacios. ¿Sí? Yo prefiero que sea una sola oración, una sola frase, que no esté separada por espacios, ¿vale? Segunda cosa que me gustaría hacer para limpiar esto, pues eliminar el espacio. Vamos a utilizar otro método que me va a ayudar a reemplazar algunas cosas para borrarlas, ¿no? El método se llama replace y solo funciona con strings.
Entonces tengo que poner strings replace. ¿Qué es lo que va a hacer el replace? Lo que me va a hacer replace es me va a reemplazar esto por esto. ¿No? O sea, esto por esto. Quiere decir que voy a reemplazar lo que esté en los corchetes de la izquierda por lo de los corchetes de la derecha. En este caso, lo que a mí me interesa es borrar espacios. Entonces borro los espacios y los sustituyo por un guión bajo, ¿no? Y si se dan cuenta, todos los espacios ya fueron sustituidos, ¿no? Fueron reemplazados. No los borré, los reemplacé. Si los quisiera borrar, pues los reemplazo por nada, ¿no? Y ahí borré todos los espacios, pero no, eso sería un poco más confuso. Vamos a respetar y poner un poco de claridad usando un guión bajo, ¿vale? ¿Qué otra cosa extraña hay por aquí en los IDs? Vamos a ver. Hay unos paréntesis. Hay inicio de paréntesis y final de paréntesis, ¿ok? Entonces, quiero volver a reemplazar. Puedo poner otra construcción de reemplazar y hacerlo acumulada. No hay problema. Conforme vayan aprendiendo y utilicen con mayor frecuencia replace, van a darse cuenta que existe algo llamado expresiones regulares, que es otro universo, con el cual pueden simplificar mucho la tarea de buscar y reemplazar cosas, ¿no? Pero eso es algo más avanzado. Expresiones regulares es un poco más avanzado, pero para fines prácticos pueden volver a poner la construcción ESTR las veces que sean necesarios para limpiar el C de datos, ¿no? Entonces vuelvo a poner mis comillas, dobles o sencillas, las que ustedes tengan a la mano, y voy a reemplazar lo que haya aquí, lo voy a reemplazar por nada. Y vuelvo a poner estr.replace por... Es un poco repetitivo porque no estamos usando expresiones regulares. Con una expresión regular yo puedo eliminar muchas cosas de una manera más sencilla, pero pueden buscar ustedes y más información, ¿no? Entonces, cuando yo hago buscar y reemplazar, quiere decir, primero estoy poniendo todo en minúsculas. Estoy quitando los espacios y lo estoy reemplazando por los guiones, guión bajo. Estoy buscando cualquier carácter extraño con de abrir paréntesis y cerrar paréntesis y lo estoy sustituyendo por nada, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo a la izquierda o a la derecha un espacio? Porque hay veces que cuando yo lo anoté en el Excel, a la derecha o a la izquierda tengo un espacio y no me doy cuenta. Y ese espacio, quieran o no, es un carácter en el lenguaje de programación. Entonces, eso suele pasar mucho, que la tabla les da error porque le detecta un carácter que no es, que no lo ven, pero está ahí, es un espacio. ¿Qué puedo yo hacer para eliminar ese espacio? Bueno, hay una función también para eso. Para todo hay una función, ¿va? Y se llama strip. Entonces vamos a hacerle strip, no del strip del otro, que también funciona con strings, para eliminar lo que esté a la izquierda o a la derecha. Strip lo que hace es eliminar el espacio que esté a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Eso es lo que hace strip. Si yo quisiera eliminar únicamente el de la izquierda, hago lstrip. Si yo quiero eliminar el que está a la derecha, hago rstrip. Entonces, como no sé cuál de los dos aplica, pues yo utilizo strip, que aplica a los dos, el de la izquierda y la derecha. Elimíname cualquier espacio que esté al principio o al final de mi columnita y aplícalo, ¿no? Entonces, con toda esta construcción, yo ya limpié mi columna, ya limpié los nombres de mi columna. Quité espacios, puedo quitar acentos, puedo poner en un mismo formato los nombres de mi columna, ¿vale? Y ya. Entonces, ¿pero qué hacer? O sea, esto está muy largo, esto se me hace muy grotesco, ¿no? O sea, hay que darle un poquito. Nosotros podemos utilizar algo que se llama break lines, que son un backslash, una barra invertida. Y este break line o ruptura de línea nos va a permitir darle enter y darle un mejor formato, ¿no? Voy a darle aquí otro break line. Voy a darle otro break line. Y lo puedo tener un poquito más acomodado, únicamente para tener un poco más de claridad, ¿no? Entonces, yo lo puedo poner en una sola línea. Y que sea así todo escandaloso. Ajá. Lo puedo poner con break lines. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario los break lines? Es únicamente
una recomendación de sintaxis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los editores de Python hace una recomendación de que tu línea no tiene que sobrepasar los 70 caracteres, ¿no? Eso se hacía antes porque para la legibilidad de tu código, ¿no? Pero eso era porque antes las pantallas eran más pequeñas. Actualmente, algunos editores te aceptan por default 120 caracteres de ancho. Pero no pasa nada si lo quieren poner en una sola línea o si lo quieren poner con break lines, no hay problema. Yo prefiero con break lines para que yo entienda mejor qué es lo que hice, ¿no? Para que vea más, y todavía alineo los puntitos porque pues medio toc, ¿no? Entonces así los alineo y ya están ahí. ¿Qué fue lo que hice, no? Los convertí a minúsculas, reemplacé, reemplacé esto, reemplacé aquello, reemplacé esto, y ahí hice, ¿vale? Bueno, ¿qué hago después? Ya tengo esta información, pero ¿qué hago? O sea, este cambio no se guarda. ¿Cómo lo puedo yo guardar? Pues asignándolo a una variable. ¿Qué variable? Pues df.columns. ¿Vale? Aquí nada más le voy a dar el formatito. Ahí está. Cuando yo le dé Enter a esta, lo de la derecha va a ser asignado hacia la izquierda. Entonces, las columnas que ya están editadas ahora van a ser asignadas hacia la variable de la izquierda, que es el nombre de las columnas. Entonces, cuando yo haga esto y cheque nuevamente mis columnas, ya van a estar, ahora sí, ya se asignó al data frame, ¿no? Entonces, no sé si notaron cómo se va haciendo el cambio. Yo voy haciendo mis pruebas con str replace, str lower, str strip y empezar a reemplazar los caracteres que están extraños ahí, ¿no? Buscar y reemplazar, buscar y reemplazar. Entonces, después esos valores se los asigno a la variable, que en este caso es un objeto, todo es un objeto. El objeto filtrado de la derecha es asignado al objeto columna de la izquierda. Y aquí una cosa importante es que este proceso ya es irreversible. Ajá, sí, aquí ya se cambió. Entonces, si por ejemplo, chequen en cada paso cómo va quedando su resultado. ¿Por qué? Si en un momento dado se llegan a equivocar y en vez de reemplazar paréntesis de apertura lo reemplazan por, no sé, 2 puntos, en el momento en el que ustedes hagan df columns igual a df columns y toda la cadena de reemplazo, ya es completamente irreversible. Y si quisieran recuperar los nombres originales de su tabla, de las columnas de su tabla, tendrían que empezar desde data frame igual a read csv, etcétera, ¿no? Entonces, sí, si me equivoqué, sí, exacto. Si me equivoqué aquí, tengo que regresar hasta aquí atrás, hasta definir otra vez el data frame. Porque pues el definir una variable es escribir algo en memoria, es asignar una etiqueta a un objeto y obviamente eso se guarda en la memoria. Entonces, o sea, no pasa, no se destruye nada, pero tengo que regresar hasta acá atrás y darle control enter, control enter, control enter, ¿no? Para que se ejecute otra vez si quiero recuperar el nombre de mis variables originales, ¿no? Siempre mejor es hacer esto una y otra vez hasta que dé el resultado que yo quiero y ahora sí, asignar a una variable. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte? Algo interesante que se puede hacer, pero a mí no me gusta, es que yo puedo seleccionar las columnas con una sintaxis medio fea que no es muy intuitiva. Es muy fácil, eso sí, pero no es muy intuitiva. Yo puedo seleccionar columnas con GIN-ID, ¿vale? Pero también puedo seleccionar y utilizar esa sintaxis horrorosa que es así. Ajá. Utilizar punto esto, ¿no? O sea, es más fácil cuando estás tecleando y todo eso, es mucho más fácil seleccionar una columna así, pero hay veces que las columnas tienen espacios antes de filtrar, entonces esta no es una buena estrategia, ¿no? Porque esto me va a dar un error. O sea, yo creo que es más intuitivo, de acuerdo a la línea de pensamiento que viene manejando Pandas, de seleccionarlo así. Un elemento por su índice. El índice de la columna es el título de la columna, ¿vale? Entonces, si ven algún código que sea así, y aquí sería
el nombre de la columna, lo pueden utilizar, pero no es tan intuitivo. Es fácil de escribir, pero no es coherente con la sintaxis que maneja Pandas de seleccionar columnas e índices, ¿no? Y Sí se aparte puede. hay un riesgo adicional. O sea, imagínense ustedes que importan una biblioteca externa o algún otro programa y de pura casualidad, dentro de esa biblioteca hay una función que se llama GeneID. En ese momento van a confundir al programa porque no sabe, o sea, el programa tendría conflictos en interpretar a qué te refieres con GeneID. GeneID la columna o GeneID la función. Exacto. Entonces, la mejor práctica es la que les mostró tú al principio, donde se usa el nombre del data frame y luego el entre corchetes la columna que quieren sacar. O sea, Exacto. son buenas prácticas para que no les vayan a pasar sorpresitas. Y esto Sí, sí, pasa sí. muy bien. Sí, sí, sí. Porque también cuando yo estoy leyendo, ¿cómo puedo distinguir que realmente es un método? Por ejemplo, aquí. O sea, no es una columna que se llame columnas, es un método que se llama columns, ¿no? Entonces, mejor así hablando propiamente, ¿no? Con estilo. Ok. Pero bueno, ¿y qué pasa si yo quiero hacer un cambio en una columna en particular? Porque esto fue en el nombre de las columnas, pero ¿qué tal si yo quiero en el contenido, ¿no? Vamos a eliminar un valor. Por ejemplo, voy a eliminar la coma simple. ¿Cómo yo voy a utilizar esto dentro de una columna? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar str replace, pero ahora lo voy a utilizar en el nombre de la columna. Utilizo el autocompletar y ahora pongo str replace 1, 2. Voy a reemplazar, bueno, como voy a reemplazar una comilla simple, entonces aquí mejor uso comilla doble para evitar confusiones. Y voy a eliminar la comilla simple. Una comilla simple, ¿vale? Para que no me apliquen todo, le voy a poner head. Y lo que me va a hacer es, efectivamente, me reemplazó la coma, que era la prima del 5'. Ahí, ¿va? Si le quito el head, me va a mostrar pues un poco más de los cambios. Pero si se dan cuenta, este cambio en particular lo hice en una sola columna, ¿vale? ¿Cómo puedo entonces yo guardar esta columna modificada y guardarlo permanentemente en la columna del data frame? Lo mismo que hice con dfcolumns y con dfcolumns replace. Voy a asignar este valor a la columna en particular, de 1 a 1, ¿no? En este caso, gene completeness, ¿vale? Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es busqué la comilla en la columna gene completeness, lo reemplacé por nada, lo eliminé, y ahora ese valor limpio se lo asigné a la columna gene completeness del data frame. Entonces, cuando yo lo explore nuevamente con dfget, ahora voy a tener ya pues el valor limpiado, ¿no? Por así decirlo. Y así puedo empezar. Ustedes tienen que conocer cuál es el carácter que tienen en su tabla. Pueden explorar visualmente con el slicing o revisar así a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, si hay algún carácter que les esté causando conflicto o les dé error, ¿no? O que quieran eliminar de sintaxis, ¿no? Entonces, así con este paso sencillo se eliminan pues algunos caracteres especiales. En este caso, pues solamente fue una comilla, un espacio o alguna cosa que teníamos por ahí, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita que tengan? Es como, ay, ¿todo bien? Eso dicen. Ajá. Ok. ¿Puede alguien decir va a ver, el cambio que se efectuó aquí es, voy a seleccionar la columna, vamos a ver. Híjole, ya guardé, justo les quería mostrar el ejemplo y ya, justo acaba de pasar lo que dice Vic, ya se guardó, ¿no? Sí, miren, sí, vamos a eliminar este punto y coma de la columna de coord assemblet, ¿vale? Entonces voy a visualizar primero coord assemblet del data frame
y lo voy a seleccionar utilizando el índice. ¿Cuál es el índice de la columna? El nombre de la columna, ¿no? Coord assembly. Y voy a poner así. Aquí lo que voy a ver es que muchos de los caracteres tienen punto y coma, ¿no? Muchas veces aparece punto y coma, punto y coma, punto y coma. Puedo hacer head, puedo hacer tail y explorar esto, ¿no? O puedo hacer todo, ¿vale? Entonces ahí estoy viendo que la gran mayoría tiene esto. Voy a buscar y reemplazar ese carácter y lo voy a reemplazar por un, ¿qué será? Guión bajo. Vamos a ponerlo con un guión bajo, por tener algo que reemplazar. Entonces voy a utilizar esa columna y voy a reemplazar. Reemplazar aplica sobre strings y hago replace, ¿no? Replace, ¿qué es lo que tengo que reemplazar? Lo que esté en este lugar, entre estos paréntesis, lo voy a reemplazar por lo que esté en el otro. ¿Qué es lo que está aquí? Punto y coma, y lo voy a reemplazar por un guión bajo. Le doy control enter para ver que realmente se esté haciendo. Sí, efectivamente se está haciendo el cambio. Entonces lo que tengo que hacer es esto, se lo voy a asignar a la variable en el data frame, ¿vale? Cuando tengo valores muy largos, aquí lo que tengo que hacer es la celda, le tengo que poner toggle scrolling en current outputs. Toggle scrolling. Y esto me va a permitir hacer un desplazamiento dentro del data frame sin que me afecte todo el notebook. Selecciono la siguiente columna. Ahí está, ¿vale? Ahora tengo que hacer el reemplazo ya en el data frame. Entonces lo que hago es la sustitución que hice previamente, lo copié y le pegué. Y lo tengo que asignar al valor del data frame. ¿Vale? Y cuando yo haga esto, ya, ahora lo exploro y le doy df-head nada más. Y busco la columna. Efectivamente están los cambios hechos, ¿no? Se aplicó el cambio de buscar y reemplazar, ¿no? Dice Jessica Cristina, si los datos que están en Excel son los mismos comandos, sí. El único que cambia es el inicial, que en lugar de buscar con read table o read csv, lo que vas a hacer es pd.read Excel, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Esa es la función para buscar, para importar desde un Excel, ¿vale? Sí, ahí lo que está diciendo, lo que escribió Vika. Sí, es cierto. Muy bien, para seguir explorando un poco, ya no tan intenso este data frame, vamos a pues empezar con, ¿qué será? Sí, antes de eso, vamos a ver cuando hay valores únicos o contar cosas, ¿no? Contar cosas que también a veces nos interesa. Vamos a ver, sí, contar elementos, eso es siempre interesante. Vamos a empezar a contar algunos elementos de la cohorte, algunos que tienen sobre todo variables categóricas, que nos permiten más adelante generar ciertos tipos de gráficas muy interesantes. Vamos a utilizar, por ejemplo, el cohort origin para ver cuántos países diferentes son los que estuvieron participando en este proyecto, ¿no? Cohort origin. ¿Qué dice? ¿Qué falló? Ya me di cuenta. Si se dan cuenta, fíjense. Escribí mal cohort, me faltó la T, pero ven toda la letanía que dice aquí del error. O sea, no me dice, me dice un montón de cosas, pero a la vez no me dice nada. Y al final de este error me dice, error de llave. O sea, no encuentra el ID. Entonces es un error de dedo que tuve aquí, ¿va? Entonces, hay 500,000 columnas y yo quiero ver cuántas hay, cuántas diferentes hay, ¿no? Le voy a poner unique y ahí está. Hay 4. Son 4 diferentes países, ¿no? O sea, todas las 500,000 para que se repita ese valor 4 veces.
Ahora, ¿cuántos, qué se podrían ser? Vamos a ver cuántos diferentes longitudes de genes hay. Voy a utilizar la misma sintaxis, la copio y la pego. Y ahora voy a poner gene length. Gene length y voy a ver cuántos genes únicos hay, ¿no? Pues hay un montón, ¿no? ¿Cuántos diferentes hay? ¿Cómo podría yo sacar cuál es el número total de genes únicos que hay? ¿Cómo puedo yo contar los elementos de un objeto? Una función que vimos en la primera sesión, la segunda sesión, perdón, cuando contábamos los elementos de una lista, es len. Con len yo puedo saber cuántos elementos diferentes hay, ¿no? Entonces, con la primera expresión, que es sin len, yo obtuve cuál es la longitud de genes únicos, es decir, cuántas longitudes únicas hay en esta columna de genes. De los 500,000 genes, la mayoría de los genes tienen 2,392 genes son los que tienen las diferentes longitudes de esta columna, ¿vale? Entonces, pero yo quiero saber, bueno, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Lo que tengo que hacer es, ya tuve estos valores únicos, ahora los tengo que ordenar. Voy a ordenar estos valores. ¿Y cómo lo tengo que ordenar? Pues con sort, ¿no? En caso de Unix hay un comando que se llama sort. De hecho, hay un comando también que se llama unique. Pero en este caso el sort es sorted y aplica como una función sorted, ¿no? Aplica como ordenado. Y lo que hace con sorted es ordenar, ¿vale? Y me genera, ¿cuál es la salida de este sorted? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto que empieza con corchetes y termina con corchetes? ¿Qué elemento es? ¿Qué estructura de datos es? ¿Alguien? Punto extra para Sandra Ortega. Estrellita. Muy bien, es una lista. Órale. Una lista, lista, exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a los elementos de una lista? Utilizando índices. ¿Cómo funcionan los índices? Con corchetes. ¿Cómo accedo yo al primer elemento de la lista? ¿Qué valor es? Como 0, 0, vientos. Entonces el primer valor de la lista es 0, entonces es 102. Eso quiere decir que cuando yo ordeno la longitud de los genes de menor a mayor, el valor más pequeño es 102. Y ¿cómo podría yo sacar el último valor? Con -1. ¿No? Con -1 quiere decir desde el final de la lista hacia el principio, utilizando el slicing, pero en este caso es slicing negativo, yo puedo seleccionar el elemento de esa lista y el elemento más grande del gen, o sea, el gen que tiene una mayor longitud, es 41,277, ¿vale? Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Va. Entonces, ¿cómo yo puedo seleccionar? Bueno, vamos a ver qué puedo seleccionar. Sí. Vamos, sobre todo para la cuestión de generación de gráficas, hay veces que algunas gráficas únicamente funcionan con variables con strings y hay veces que son variables categóricas y hay veces que la gráfica o la función para graficar solamente me funciona con parámetros numéricos. Entonces, ¿cómo puedo yo separar los elementos que son numéricos de los que no son? Cuando yo hacía data types, me lo detectaba automáticamente, ¿no? Me lo detectaba automáticamente. Entonces yo puedo seleccionar para incluir únicamente las variables numéricas y en el otro las variables que son categóricas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar con otra función, todos son funciones, todos son. La función se llama de types, df, ¿cómo era? df data types, df types, select data types. Select types.
include object. Ah, ya. Select data types, sí. Select data types, select the types, include. Ah, ya. Include el índice. Ok. Lo que hago es con este, ¿se acuerdan qué es lo que nos generaba data, los que nos generaba de types? De types nos generaba los tipos de datos, ¿no? Y ponían si era object o si era int. Entonces yo puedo incluir int 64 aquí en lugar de object para seleccionar los datos numéricos. O bien puedo hacer lo opuesto. En lugar de incluir, pongo excluir, ¿no? Entonces, en el primero hago exclude, en el primero hago include, que me incluya los valores o objetos, los strings, los que podrían ser variables categóricas o alguna columna con strings, y los incluyo en esta selección de data types. O si no, los puedo excluir, es decir, exclúyeme aquellos que que no sean strings, y me quedo únicamente con los valores numéricos. Esto lo puedo mandar a otra variable y le puedo poner df numeric. Ajá. Y a este le puedo poner df catego. Ok. Entonces ahora ya tengo 3 data frames. Tengo el primer data frame que está completo con los nombres limpios, con los elementos quitados en ciertas columnas. Y después ese data frame lo dividí en dos, uno que sea para categorías y otro que sea numérico, en el dado caso que necesite algo en particular, ¿no? Esto para hacerlo un poco más claro, pero ya les mencionaba anteriormente que ustedes pueden hacer esta asignación de variables, o si les gusta hacer y poner algo, pueden poner directamente esto en la función para graficar, aunque creo que es más claro cuando lo defines a una variable, ¿vale? Entonces, así ustedes pueden filtrar para incluir o excluir cierto tipo de datos en un data frame. Ok, bueno, ¿qué pasa cuando una columna no me sirve? Una columna no es informativa. Vuelvo a hacer de fhead. Por ejemplo, aquí hay una columna que se llama gene ID. Esta columna de gene ID no me sirve a mí porque es un número interno que sirve para enumerar los genes en la base de datos que les mencionaba. Este catálogo de genes tiene un registro de 11 millones de genes y cada gen tiene un ID que va desde el 1 hasta el 11 millones. Entonces, este ID no es informativo para mí. Entonces, yo puedo eliminar esa columna. Puedo hacerle puedo borrar esa columna, ¿no? La función para hacer esto es dfdrop y es muy bonita porque me permite eliminar una columna o me permite eliminar una fila, ¿vale? Cuando yo quiero eliminar columnas, yo tengo que seleccionar el eje. Si se acuerdan, el eje es lo que me va a indicar en dónde va a aplicar. Ahora, el eje de 0 es para filas y el eje de 1 es para columnas, ¿no? Voy a poner aquí axis 0 calls axis 0, perdón, axis 0, no, axis 0 es para columnas, no, perdón, para filas, y axis 1 para columnas. Ok, y entonces ahora lo que quiero eliminar son columnas, ¿no? Voy a eliminar columnas, pero ¿qué columnas? Bueno, pues tengo que seleccionar la columna que quiero eliminar. En este caso, voy a eliminar gene ID. Si se dan cuenta, en cualquier selección de columnas, en cualquier selección del ID de la columna, siempre la trato como un string. Esa columna siempre va a estar entre comillas. Casi si todos, siempre voy seleccionando cada una de las columnas, pero respetando el tipo de dato de cada columna. Entonces con esto yo puedo eliminar esa columna y puedo hacer puedo aplicar aquí dos cosas. Cuando yo le doy drop,
lo puedo asignar al data frame y el nuevo data frame va a tener todas las columnas excepto GINID. O puedo hacer una opción que también tiene de fdrop que se llama inPlace. La función inPlace me permite ejecutarlo en el instante, es decir, que la sustitución o el drop que yo haga, la eliminación de la columna se haga automáticamente y se guarde en el data frame. Entonces, cuando yo hago inPlace, el cambio se lleva a cabo dentro del mismo data frame y no necesito asignarlo a una nueva variable, ¿no? Entonces, cuando yo elimino esto, aquí ya se realizó la eliminación, ¿no? Si se dan cuenta, ya no está el GINID. Ya eliminé esa columna. Cuando yo pongo inPlace, el cambio se hace automáticamente. Y cuando no quiero hacerlo inPlace, yo hago ¿vale? Este cambio es irreversible a menos de que vuelvan a definir el data frame, ¿no? Entonces, siempre tengan cuidado con eliminar esto. Y el eje, en este caso el axis 1, fue para columnas, porque yo puedo eliminar filas, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita que tengan en esta parte? No, eso me parece. Ok. Vamos a ver uno que tenga categorías bonitas. Cohort Origin. Cohort Origin. Y vamos a seleccionar str contains. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué creen ¿qué creen que hace esta str contains? ¿Alguien que sugiera? str contains. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que podría hacer str contains? Un comentario. Todos los posibles strings. ¿Cuántas palabras contiene? Por ahí va. Todos los posibles strings. Todos los posibles strings. No, strings es como únicamente para que trate el contenido de Cohort Origins, lo voy a tratar como texto y ese texto contiene lo siguiente, ¿no? Vamos a poner eur. Fíjense. Cuando yo voy a seleccionar la columna, ¿no? Esta columna. ¿Qué es lo que contiene Cohort Origin? Contiene el nombre del país en el que fue obtenida la muestra, ¿no? La cohorte de la que fue obtenida. Lo que yo tengo que hacer es, voy a seleccionar únicamente si el string está presente. Es decir, en este caso voy a buscar EUR, que pertenezcan a Europa. Estas muestras pertenecen a Europa. Y el resultado que yo esperaría es que me mostrara las filas que pertenecen a Europa. Pero en ningún momento le indiqué que seleccionara las filas. Lo único que le dije es si el string contiene esto. Si esa columna contiene ese string. Y lo que me va a decir es, sí, sí lo contiene. Cierto, falso, cierto, falso, cierto, falso, cierto, falso. Entonces, ¿cómo podría yo ahora seleccionar el valor de esa específica, de ese específico string, ¿no? ¿Cómo podría yo hacerlo? Bueno, puedo seleccionar el data frame completo y este valor que está aquí, que es la búsqueda que yo hice, déjenme poner las celdas como toggle, vamos a navegar, voy a dar B, y lo que yo quiero obtener es el data frame. Entonces hago el data frame, voy a seleccionar lo que está dentro, verdadero, falso, verdadero, falso. Y lo que me va a desplegar es el data frame, pero de los valores que yo seleccioné. Es decir, me va a seleccionar el data frame. ¿Qué elementos me va a seleccionar el data frame? Pues estos que me dieron verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué es lo que me dio verdadero, falso, verdadero, falso? Pues las filas que me daban match o que contenían ese string en la columna Cohort Origin. Es como un buscar. Voy a buscar
¿cuáles son las filas que me contienen esta palabra? ¿Vale? Ya un poco menos técnico, ¿cuáles son las filas que contienen esta palabra, ¿no? Sin ser tan redundante. Entonces, con esto, yo voy a poder contar esto, ¿no? Entonces, ya quiero contar cuántos de Europa hay. Entonces, puedo hacer shape. Perdón, no, shape es sin esto. Entonces lo que me va a decir shape es, mira, ¿cuántos elementos tienes dentro de este data frame que filtraste? Entonces tengo 371,838. Entonces lo que tengo son tantas muestras, tantos genes que pertenecen a la cohorte de Europa con shape. O sea, si se dan cuenta, son ahorita, bueno, son algunas funciones que nos permiten hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, shape no solamente me da la forma del data frame original, sino que shape se lo puedo aplicar a un data frame que está filtrado, ya sea por valores únicos, por valores que son únicamente numéricos, por valores que son únicamente categóricos, por valores que contienen un string en particular, y así, ¿no? Entonces ya puedo sacar la cuenta. Entonces shape puede ser eso. También puedo usar length para decir la longitud, pero length solo me va a decir el número de columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, basta de preguntar cosas a esto, ¿no? Todo esto lo hace un solo paquete. Todo esto lo hace Pandas. Nada más. O sea, no hay que importar 101 librerías diferentes. No, solamente lo hace Pandas. Y es muy útil. Obviamente Pandas tiene muchísimas opciones. Entonces, cuando yo quiera buscar algo respecto a Pandas, tengo que buscar con la terminología adecuada, ¿no? ¿Cómo ordenar un data frame? ¿Cómo filtrar en orden alfabético en un data frame? Pandas, ¿no? Las palabras claves para buscar en el Google. Entonces ya tengo la idea, ¿no? ¿Cómo ordenar? ¿Cómo obtener ese valor? ¿Cómo sustituir? Entonces ahí vamos buscando la ayuda. O también pues tenemos el Discord para alguna pequeña duda técnica que tengan de estas aplicaciones, ¿no? Normalmente los errores son el orden en el que se aplican las instrucciones o que están seleccionando el tipo de datos incorrecto para una función en particular, ¿no? Prueba y error también, prueba y error. La única forma de mejorar es pues practicando bastante, ¿vale? Entonces ya eliminamos cosas. Bueno, vamos a ver unas pequeñas cosas de esto, ¿no? Seguimos con pandas. Vamos a utilizar, ¿qué tal si yo quiero hacer string length? Vamos a poner esto y vamos a poner que sea del tipo, ¿qué tipo de datos será? Kind, que vamos a ponerle line. Entonces ya hacia aquí vamos a ver qué se puede hacer. Hemos visto cómo filtrar algunas cosas, pero ya quiero ver algo más ilustrativo. Porque sí, el filtrado es útil, pero hay veces que no sé ni por dónde empezar a filtrar, ¿no? Entonces, lo que hace Pandas tiene unas funciones para graficar que no son las mejores, o sea, no son las mejores funciones para graficar, eso lo he de reconocer y también lo reconoce Pandas, pero sí son unas funciones que me permiten explorar, ¿no? No son las mejores para graficar, pero sí son las mejores para explorar. Y eso hay que tenerlo en mente. Estas no son figuras de artículo, no son figuras así bien pulidas, pero son figuras que son informativas para empezar a filtrar, ¿no?
Ok, entonces lo que hace Pandas es que trae una función que se llama plot, que nos va a permitir graficar varios tipos de gráficos, válgase la redundancia, y nos va a permitir hacer unas gráficas de líneas, unas gráficas de barras, unos histogramas, unas gráficas de distribución y pequeñas grafiquitas, ¿no? O sea, son más que nada descriptivas. Entonces hay que tener en consideración. Ya se tardó. Está siendo muy... Ok, lo voy a detener. A lo mejor el kernel no es suficiente para hacer esto. Le voy a poner aquí únicamente que me grafique. Voy a ponerle 1000 datos. En lugar de que me haga los 500,000, que sí está rudo, ¿no? Entonces voy a ponerle esto. Creo que no debería tardar tanto. Ahí va. Ya reaccionó un poco más rápido con 1000 datos. Ok. Ok. Ah, sí, sí, sí. No, está muy confusa. Vamos a ponerle aquí que es Y, mejor. Porque está agarrando. Ahí está. Mejor. Muy bien. Sí, que graficaba, estaba muy, muy feo. Entonces, con los primeros 1000 datos, yo puedo hacer una gráfica muy sencilla de plot, con la función de plot, y voy a graficar la longitud utilizando un tipo de gráfica de líneas, ¿no? Eso es como muy, muy básico. Y vemos que, pues, la distribución de la longitud de los genes, pues, a simple ojo, no tiene una distribución normal. Bueno, no, eso es lo que esperaba, son genes. Vamos a ver si le quito los 1000. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda con graficar 500,000 puntos. No sé si sea mucho, a ver si lo va a poder hacer el notebook. En la computadora personal sí puede hacerse sin ningún problema. En el notebook no sé qué tanto. No, parece que sí le está costando. Bueno, voy a seleccionar entonces 1000. 10,000. Ah, bueno, ahí va, mira. Ah, mira, sí lo logró. Entonces ahí está, ¿no? Cómo se ven 500,000 longitudes de genes graficadas, ¿no? Hay un gen que es el mayor, que es el que vimos que es de 40 y tantos mil, y la mayoría pues son genes que están en el rango de 100 a 200, ¿vale? Entonces sí se ve la distribución que tiene la longitud de los genes, ¿no? Entonces, dice todas las posibles strings. A ver, ¿cuántas palabras contiene? Ok, entonces dfplot es para explorar. Y algo que tiene dfplot es que me permite hacer diferentes tipos de gráficas. Si ustedes ven la ayuda de dfplot, me permite hacer líneas, histogramas. ¿Qué pasó? Ah, error de dedo. Me permite hacer histogramas, me permite hacer scatter plots, me permite hacer ya puse el de líneas. ¿Qué otro me permite hacer? KDE, que es uno de... vamos a ver ese de KDE para que vean cómo es. En lugar de poner line, le voy a poner KDE. Creo que no le debo de poner todos los genes. A ver si puede. No se tardó tanto. Y ya con esto vamos empezando a describir nuestro set de datos. Mientras esto, les voy a poner otra gráfica que también podemos crear en lo que se carga esa. Pero en este caso no vamos a graficar la longitud de los genes, sino vamos a ver un número que tenga, ¿qué será? Uno de números. ¿Cuál será? Ocurrencia, frecuencia, ¿vale? Vamos a ver individual. ¿Cuál era el nombre? Individual ocurrency. Vamos a ver este. Individual ocurrency frequency. Pero en este caso, en lugar de un KDE, vamos a ver gene length.
Sí, individual occurrence frequency. Individual occurrence. Frequency. Tengo doble X. Entonces, cuando yo genero este tipo de KDE, lo que me va a hacer es una, pues como una gráfica de distribución. De hecho, la palabra de KDE no es la parte de el gestor gráfico de Linux, porque también se llama KDE, sino tiene que ver con kernel distribution, ¿vale? Es una kernel distribution. Es un tipo de gráfico para graficar densidades, ¿no? Perdón, kernel density plot o estimation, ¿no? Kernel density estimation plot. Es una tipo de gráfica no paramétrica para, pues, graficar unas variables aleatorias. En este caso, pues la longitud de los genes. Y vamos a ver cuál es la distribución que tienen esos genes. Yo esperaría que la densidad o que la distribución de esta variable, que es la longitud de los genes, pues tuviera una forma de, o una campana de Gauss, ¿no? Que eso me indicaría que tiene una distribución normal. Pero hay algunos elementos que están haciendo que la normalidad no se cumpla. En este caso, pues un valor muy, muy, muy alto que modifica, pues, que la media sea muy, muy grande y por lo tanto, pues, afecta la normalidad. Entonces, esto es un tipo de gráfica KD. Este es un tipo de gráfica de líneas y vamos a ver ahorita cómo es un scatter plot. El scatter plot es un tipo también de gráfico en particular que nos permite pues ver cómo están distribuidos por puntos las dos variables que estamos evaluando, en este caso la frecuencia individual y la longitud de los genes. Dense cuenta que esta no es una gráfica muy pro, o sea, no está como en la alta resolución, no le he metido más parámetros, no le he metido etiquetas, no le he modificado nada. Es simplemente para explorar. Y estas gráficas también están dentro de Pandas, ¿no? Están dentro de Pandas. No tengo que andar cargando más librerías y las puedo visualizar con simple Pandas, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo de KDE. Que también podría usar individual frequency. A ver. Vamos a ver si puedo hacer esto. Vamos a poner time KDE. Y así podemos ir explorando a una las variables que tenemos, ¿vale? Entonces, con esto yo estoy generando un poco más de información acerca de la distribución de mis datos, pero no estoy llegando al punto de ya generar conclusiones a partir de estas gráficas, ¿no? Porque es solamente gráficas para explorar mis datos. ¿Vale? Entonces, ahorita, si pueden compartir alguna duda en particular que tengan respecto a esto, para poder, pues, explicar si tienen alguna duda en el slicing o en otro punto que se les haya dificultado para explicarlo un poco más claro. ¿Vale? Si no, por el momento yo creo que con estos temas nos quedamos y ahorita repasamos las dudas que tengan.